Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, te doy gracias por este día tan hermoso, tan maravilloso que nos regalaste y por esta noche que está llegando. Gracias por nuestros hermanos desde la cárcel de Palo Gordo que realizaron este hermoso programa Jesucristo reina en las cárceles, con ese tema tan hermoso de crear, de formar líderes. Pido tu permiso para compartir tu palabra en este programa de Manantial de Vida. Señor, limpia mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Si hay algún pecado en este servidor, pido perdón, oh Dios del cielo y de la tierra. Utiliza estos labios de barro, Señor, y háblanos. Háblanos porque necesitamos tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Bendito eres tú, Señor Jesús. Le doy la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla su amigo y hermano Jesús Hernán Medina, director de radio Bajo la Unción 89.50 FM en la Ciudad Bonita. Saludo a todos los oyentes en la 94.1 FM en Maicao y a todos los oyentes de radio Bajo la Unción 87.9 FM en Viterbo, Caldas. El tema de hoy, titulado El único Dios verdadero. Nada es más importante que conocer a Dios correctamente. El Señor Jesús dijo claramente en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios significa más que solo saber acerca de Dios, pero ciertamente no significa menos que eso. Conocer a Dios significa conocerlo íntimamente en una relación de revelación, conocimiento y compañerismo. Pero en cualquier relación de este tipo, también habrá conocimiento completo de los hechos sobre su ser. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. Esta es la razón por la cual se dice que la verdadera fe consta de 3 elementos: conocimiento, permanencia y confianza en el Todopoderoso. Es esencial para nosotros, como cristianos, conocer algunas enseñanzas claves sobre el único Dios verdadero. Dios es espíritu. En Juan 4:24, nuestro Señor dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto no está refiriéndose acerca del don, virtud, derramamiento del Espíritu Santo o su morada en nosotros. Lo que significa es que, en su esencia, Dios no es un ser físico, sino espíritu eterno. Es decir, lo llena todo. En cambio, los ángeles son seres espirituales, criaturas que pueden ir de un lugar a otro. Lucas 1:26. Aunque a veces Dios haya aparecido angelicalmente, asumiendo forma humana, Dios no es un ser físico como nosotros. Éxodo 3:2.
El único calificativo que tenemos que agregar a eso es que Dios fue manifestado en carne, dado a conocer en carne, para que viésemos su gloria en la faz del Señor Jesucristo, el Mesías. Dios no es una persona divina. Dios no es una fuerza activa o poder impersonal. Más bien, tiene todas las características de un ser que existe por sí mismo, que tiene vida en sí mismo. Juan 4:26. Lo más importante de todo es que el invisible se hizo visible en el Señor Jesucristo, en quien podemos tener una relación segura, pues Él es la imagen del Dios invisible. Juan 12, 44, 45. El Señor Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Tal vez uno de los mayores desafíos que enfrentan los seres humanos pecadores cuando piensan en Dios es la tendencia a idealizarlo y pensar en Él como un objeto, una energía, un concepto o un algo. Para contrarrestar eso, la Escritura dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. El poder divino idealizado, relacionado con lo sagrado, no tiene ojos. No le das cuenta a las fuerzas energéticas o magnéticas. Dios es infinitamente perfecto en todos sus atributos y virtudes. Dios es descrito en las Escrituras teniendo gloria y poder. La confesión de fe evangélica menciona algunos de estos en su primer artículo. Confesamos que Dios es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, que no cambia, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno, y la fuente desbordante de todo bien. Algunos de estos atributos pueden ser compartidos con los seres humanos en diversos grados, y los llamamos dones irrevocables, comunicables. Ejemplos incluyen la sabiduría, discernimiento, entendimiento, amor y bondad. Otros atributos son incomunicables. No podemos compartirlos, son únicos, exclusivamente para Dios. Ejemplos incluyen la profundidad de Dios y su inmutabilidad. Sin embargo, todos los atributos de Dios existen en Él con un grado infinito de perfección. Job 11, 7, 8 dice: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el abismo. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Dios es uno y único. La Biblia es clara en que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Sin embargo, la Biblia también habla que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin describir o mostrar que este Dios sea compuesto por personas divinas, coiguales o en rangos de mayor a menor. Tampoco la Biblia contiene
que Dios sea una misteriosa divinidad llamada Trinidad, porque eso está fuera de la revelación escrita. La mejor manera de expresarlo es en las palabras dichas y ratificadas por el Señor Jesucristo. Marcos 12, 28, 29 dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Debemos conocer a Dios. Si conocer a Dios realmente es tan importante, entonces será mejor que nos esforcemos por hacerlo. La Biblia nos dice que conocemos a Dios en un grado limitado a través de la naturaleza creada. Salmos 19:1, Romanos 1, 19, 20. Sin embargo, para conocer realmente a Dios de una manera gratificante, necesitamos su revelación completa en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Conocemos a Dios en el camino de una relación saludable cuando experimentamos esta salvación tan grande, Hechos 2, 38, 39, en esta dispensación de la gracia de Dios. También conocemos a Dios cuando estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, proclamando su evangelio, asistiendo fiel y lealmente a la iglesia como compromiso personal con ella. Pues, donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, allí está Él en medio. Haciendo todo esto, comprendemos de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, que Dios posee deidad absoluta, es decir, no comparte su gloria con otros dioses y es indivisible. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se puede separar ni esperar que Dios se fragmente en personas divinas. Este único Dios verdadero se ha revelado Él mismo como Padre y Verbo de vida en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. 1 Corintios 8:6, Efesios 4:6, 2 Corintios 5:19, Joel 2:28. Todos podemos elegir a quien adorar. Josué dijo a los israelitas que era hora para ellos de elegir el único Dios verdadero en lugar de los dioses de los amorreos. Josué 24:15. Elías dijo al pueblo en la cima del monte Carmelo que no podían seguir siendo indecisos con respecto a Dios. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Primera de Reyes 18:21. Hoy en día, la gente adora a algunos de los mismos dioses paganos mencionados en el Antiguo Testamento, bajo el argumento que son símbolos o ideas artísticas cristianas, o adoran dioses falsos más recientes, como los artistas de la farándula o el deporte, o, lo que es peor, se adoran a sí mismos en un ego desmedido. Cualquier concepto de Dios que excluya al Señor Jesucristo es falso. Esto lo confirma la Escritura. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. El único Dios verdadero quiere ser conocido. Él ha revelado su poder y gloria completamente en Cristo, quien vino en nombre de su Padre. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El nombre del Señor Jesús significa Salvador, porque Él perdonaría al pueblo de su pecado, cuyo nombre Emmanuel traduce Dios con nosotros. El mismo Dios Altísimo vino y estuvo presente en medio de nosotros. Veamos cómo lo describe el profeta. Oseas 13:4 dice: Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Las Escrituras hacen más que intentar probar la existencia de Dios. Afirman, asumen y declaran que el conocimiento de Dios es universal. Romanos 1, 19, 21, 28, 32, Romanos 2, 15. Dios es invisible, incorpóreo, intangible, sin partes, sin cuerpo y por tanto sin ninguna limitación. Eso significa que Dios no se hizo carne, sino fue manifestado en carne. Participó de carne y sangre como nosotros, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Tampoco Dios vino en la carne o en la persona de Jesucristo, pues dichas expresiones señalan un dualismo o monarquianismo dinámico. Un Dios mayor que reposa o habita temporalmente en un hombre perfecto, en un hombre profeta. Tal declaración corresponde a una herejía del siglo III llamada arrianismo, porque el que la formuló fue un presbítero y sacerdote de la Iglesia Católica antinicena. El único Dios verdadero, el Espíritu eterno, el Espíritu omnisciente y omnipresente, habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 1, 3. La Biblia está llena de escrituras como la que acabamos de leer, que cuando se citan sin consideración de los contextos inmediatos y relacionados, una persona puede malinterpretarlos de todas las maneras posibles. Claramente, cuando la Biblia revela que solo hay un Dios, un Salvador, un Señor, un Creador, Isaías 44, 24, Juan 1, 3, la racionalidad y la revelación demandan que entendamos a los escritores inspirados como excluyendo a otros dioses, excepto al Dios único, el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Esta declaración doctrinal es verdadera para los creyentes, como polémica para algunos. Después del año 100 después de Cristo, ha sido una fuente de gran debate en las mal llamadas discusiones cristológicas de los padres antinicenos. Mientras en las Escrituras y en la Biblia es una declaración que requiere una consideración cuidadosa. En el mismo contexto, hasta el mismo enemigo y adversario, el diablo, incluso tienta al Señor Jesús, como lo hizo con la primera pareja,
tratando de hacerle dudar de su origen y su poder, diciendo: si eres hijo de Dios. Mateo 4, 3, 6. Al comenzar con la doctrina bíblica del engendramiento del Hijo, veremos cómo la Escritura habla del Señor Jesús como el Hijo de Dios de varias maneras. Al entenderlo como el segundo Adán, como el Hijo unigénito y el primogénito de todas las cosas, y como el Hijo de David, entenderemos mejor lo que significa que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios, sin caer en el extremo o error que es un Hijo divino. Sin embargo, veremos cómo su manifestación en carne se dio a conocer y se revela por medio de su perfecta sujeción y obediencia humana. De modo que los que seguimos a Cristo siempre afirmemos y defendamos la maravillosa confesión: el Señor Jesús es verdadero Dios y hombre. El Señor Jesús, Hijo de Dios, es un término que ha sido una de las proposiciones mayormente mal entendidas, debatidas y confusas en la historia. Los concilios ecuménicos de la temprana y oficial Iglesia Católica en Nicea 325 después de Cristo y Calcedonia 451 después de Cristo, entre otros, respondieron desde el punto de vista filosófico y teológico a las herejías implicadas con lo que significa que Jesús sea el Hijo de Dios o Dios el Hijo en el dogma trinitario. De manera más inductiva, cuando miramos las Escrituras, encontramos que Hijo de Dios se usa de varias maneras. Entonces, ¿cómo vamos a entender este título dado a un ser diferente a todos los hombres? El Hijo de Dios en la doctrina bíblica. Al examinar los datos bíblicos sobre el término Hijo de Dios, encontramos 15 usos diferentes en la Biblia. En un sumario de literatura bíblica se muestra cómo Hijo de no siempre es biológico, a menudo es vocacional, es decir, Padre define la obra y lleva consigo una amplia gama de significados. Por ejemplo, Génesis 17:5, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Lucas 3:23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Con respecto a Hijo de Dios, encontramos también 7 aplicaciones diferentes: Adán, Israel, David, el pueblo del pacto de Dios, los adoptados por Dios en Cristo, los imitadores de Dios y los creyentes que recibirán el reino de Dios. También hay que reconocer que Hijo de Dios es usado para los ángeles, Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7, Génesis 6:4, como criaturas espirituales. De manera más específica, el propio Cristo recibe el título de Hijo de Dios al menos en 4 maneras. Él es el Hijo de Dios en el sentido que cumple la figura del segundo hombre, el primogénito de todas las cosas y como el Hijo de David. Un estudio completo sobre el Señor Jesús como Hijo de Dios consideraría todos estos usos. Aquí trataré las maneras en que el Señor Jesús es un Hijo de Dios como Adán, primogénito de todas las cosas, e hijo de David,
Luego, examinaremos el cumplimiento de estas designaciones que se relacionan con su propia naturaleza divina como Dios con nosotros. La imagen de Dios. Adán como hijo de Dios terrenal y Cristo como el segundo hombre celestial. Lucas 3:38 es inequívoco. Adán es hijo de Dios. Al final de la genealogía del Mesías, Lucas 3:23-38, identifica al Señor Jesús como descendiente de Adán, como la simiente de la mujer y por medio de la línea familiar de Abraham, situada al comienzo de su ministerio público. Esta genealogía identifica a Cristo como nuestro pariente redentor e hijo del hombre. Al explicar el trasfondo de esta conexión con Génesis 5:1-3, se puede decir que, al igual que la paternidad de Adán con Set, Dios es el padre de Adán y por tanto Adán debe entenderse como hijo de Dios. Un profeta lo expone de esta manera, Malaquías 2:10-15. ¿No tenemos todos unos mismos? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El significado doctrinal de esta relación entre el Señor Jesús y Adán se desarrolla en los evangelios por Pablo y el escritor de Hebreos. Pablo presenta a Adán como tipo o figura de Cristo en Romanos 5:14. Retoma la tipología de Adán en 1 Corintios 15:45, donde llama al Señor Jesús el postrer Adán. Colosenses 1:15 declara que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3 presenta al Hijo como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En este versículo de Hebreos 1:3 encontramos un fuerte vínculo entre imagen y gloria. Solo que, mientras que Adán perdió la gloria y no la alcanzó, aunque retuvo la imagen de Dios, el postrer Adán, como hijo de Dios, imagen de Dios, gloria de Dios, reunió todas las cosas y heredó buen y excelente nombre. Cristo, como hijo del hombre, exaltado y coronado de gloria y honra, en su ministerio de intercesión, está guiando a los hijos de Dios a la gloria. Hebreos 2:10. Para decirlo de otra manera, al ser recibido arriba en gloria, presentarse ahora por nosotros ante Dios y sentarse con su Padre en su trono como vencedor, Cristo como Verbo de Dios y Cordero de Dios es quien tiene todo el honor y toda la honra. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos,
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El pueblo del pacto de Dios, Israel como hijo de Dios, y Cristo como el verdadero Israel. A continuación, se identifica a Israel como el hijo primogénito de Dios. Éxodo 4, 22, 23. En el contexto, Dios llama a Israel como su hijo primogénito cuando amenaza con matar al primogénito del faraón. Lo que sigue en Éxodo es una demostración para ver quién es el verdadero hijo de Dios. Según las creencias egipcias, el primogénito del faraón se convertiría en el próximo hijo de Dios. Sin embargo, al liberar a los hijos de Abraham del cautiverio en Egipto, Dios muestra quién es el verdadero hijo de Dios. La revelación posterior identifica el Éxodo como el momento en que Dios se mostró como el Padre de Israel. Deuteronomio 32, 18, Salmo 80, 15, Jeremías 31, 9, Oseas 11, 1. Lo que es más importante, esta identificación de Israel como hijo de Dios explica de qué manera Israel es primogénito. Israel es una nación engendrada en un día, un pueblo elegido, señalado, escogido. Así que lo que comenzó con la descendencia de Adán, pasando por Abraham, ahora se lleva a cabo con Israel hasta que llega Cristo, el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Lucas 3, 34, 38. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Palec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Alfarsat, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enod, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En su evangelio, Mateo identifica al Señor Jesús como el verdadero descendiente de Israel cuando cita Oseas 11:1 en Mateo 2, 13, 15.
de Egipto llamé a mi hijo. Al tomar el profeta el título de Israel como hijo y aplicarlo al Señor Jesús, el evangelista explica cómo el Señor Jesús es el Hijo de Dios. No solo es el cumplidor de la ley en toda justicia, también el legislador y el salvador de Israel. De manera similar, cuando el Señor Jesús es conducido por el Espíritu al desierto durante 40 días, Mateo 4, 1, 11, repite los eventos de Israel, dando a entender la clase de hijo que es el Señor Jesús, el restaurador y conquistador de Israel. Después de todo, los judíos se veían a sí mismos como hijos de Dios, en algún sentido, pero entienden de manera correcta que el Señor Jesús está afirmando algo más que eso, al referirse a Dios como su Padre. El Señor Jesús no desobedecerá a su Padre como lo hizo Israel. Se demostrará obediente hasta la muerte y muerte de cruz, convirtiéndose así en el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18. El Mesías de Dios, Cristo como hijo de David. El título más importante de Hijo de Dios que recibe el Señor Jesús está relacionado con David. En el Salmo 2:7 encontramos las palabras: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En su contexto original, esta declaración es una expansión poética del pacto de Dios con David en 2 de Samuel 7. No una declaración directa sobre la divinidad del Señor Jesús como otro Dios o un Dios menor preexistente, no. Anteriormente, en el mismo pasaje de 2 de Samuel 7, Dios prometió construir una casa, es decir, una descendencia, una dinastía para David. En este pacto, Dios prometió a David un hijo que se sentaría en un trono eterno. Versos 12 al 14, y sería el Hijo de Dios. Esto no significa que este Hijo de Dios sea eterno, sino que su reinado no tendría fin. Lucas 1:30-33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hebreos 1:8-9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como también dice Dios proféticamente acerca del futuro hijo de David: yo seré padre para él y él será hijo para mí. 2 de Samuel 7:14. En la historia posterior inmediata de Israel, Salomón cumplió esta promesa al gobernar con sabiduría y justicia, trayendo paz y bendición al pueblo por su manera de guiar a la nación desde Sión. Lamentablemente, la obediencia de los hijos de David duró poco. Salomón apartó su corazón de Dios para servir a los ídolos. Más tarde, los herederos de David,
con unas pocas excepciones, rompieron su pacto con Dios y perdieron su derecho a sentarse en el trono. Aún así, se estableció el criterio para un rey davídico que fuera hijo de Dios. Mientras los profetas lamentaban la caída de la casa de David, comenzaron a prometer un hijo de David cuya justicia restauraría el reino de Israel. Por medio de muchas profecías adicionales sobre un rey que sufriría como siervo, Isaías 42, 49, 50, 53, y se acercaría al trono de Dios como sacerdote, Jeremías 30, 21, Zacarías 3, 1, 10, Zacarías 6, 9, 15, Salmo 110, 132. Así surgió la esperanza de una nueva alianza. En todos los casos, esta esperanza se planteó en términos de la descendencia de David. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el Hijo de David, cuya justicia, bajo las promesas de la ley, prueba que Él es el verdadero Hijo de Dios, lo cual lleva a su realización de todas las promesas del nuevo pacto. De hecho, es revelador que el mensaje del Evangelio se base en las promesas hechas a David. Romanos 1:3, 2 de Timoteo 2:8. Para limitarnos a un pasaje, Romanos 1:2-4 explica cómo el Señor Jesús, como hijo de David, es verdaderamente el Hijo de Dios porque salió de Dios y es la esperanza de salvación. En estos versículos, Pablo habla de que a Cristo se le confirma el título de Hijo de Dios en su resurrección. Este título, validado al Cristo resucitado, exalta a quien la muerte no pudo sujetar. Los versículos 3 y 4 de Romanos capítulo 1 dicen acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Como lo confirma Hebreos, después de la resurrección de Cristo, es que la humanidad del Señor Jesús fue perfeccionada por aflicciones y obediencia como Hijo de Dios. Hebreos 5, 5, 6. Por eso Hebreos argumenta que era necesario que el Hijo aprendiera la obediencia por medio del sufrimiento. Verso 8. En otras palabras, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, cumpliendo el Salmo 110:1, toda la creación fue puesta bajo sus pies. Después de su resurrección, el Señor Jesús recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Eso significa que a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. En resumen, Adán, Israel como hijo primogénito y David no lograron alcanzar en plenitud la obediencia ni el propósito de Dios. En cambio, el Señor Jesús cumplió. De un modo maravilloso, su resurrección resulta ser su exaltación, glorificación y coronación. Pablo identifica esto al comienzo de Romanos
y lo define como el núcleo del mensaje del Evangelio. En verdad, así es como Dios en Cristo reúne todas las cosas en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10. Él es el mediador entre Dios y el hombre. No hay hijo divino. El Hijo de Dios no es Dios el Hijo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Dicho del modo acorde a la Escritura: cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, cumplió la obra que había sido encomendada. Jesucristo no fue una ocurrencia tardía o improvisada por Dios. El Evangelio de Juan es el lugar para iniciar. Comenzando en su prólogo, Juan 1:18, encontramos a Juan llamando al Señor Jesús el Verbo de Dios, el Verbo de vida, el unigénito Hijo de Dios. Al declarar que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, Juan identifica al Señor Jesús como el único que conoce y ha visto a Dios. La palabra griega monogenes, que ha sido traducida como unigénito, tiene un único significado para Juan. Versículo 1:14-18, Juan 3:16-18, primera de Juan 4:9. Viene del cielo, estuvo en la intimidad con Dios y como salido de Dios, es el único que puede dar a conocer a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto. Estas declaraciones en el Evangelio de Juan han planteado muchos desafíos a los intérpretes. Estas declaraciones no apoyan la explicación del dogma trinitario de la generación divina eterna, sino que claramente identifican al Hijo como uno con su Padre. Juan 10:30. Es un hijo diferente a cualquier otro hijo de Dios y, a lo largo de su evangelio, Juan no intenta decir que uno es Cristo y otro Dios su Padre. No. Juan 5:18. O que Cristo obra de una manera y el Padre de otra. Juan 5:19, Juan 14:10. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista cita Isaías 43, se identifica a sí mismo como el que prepara el camino del Señor. Juan 1:23. Juan dice que es mayor que él porque vino antes de él. Versos 15-30. Apoyando esta interpretación, Juan 8 identifica al Señor Jesús como el Señor de Abraham, cuando dice que antes que Abraham naciera, yo soy. Verso 58. La declaración yo soy recuerda el nombre divino del Salvador de Israel. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y la declaración del Señor Jesús antes que Abraham fuese. Seguramente identifica al Señor Jesús como la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. Primera de Juan 1:1-2. Para mencionar solo un caso más, el Señor Jesús se dirige a su Padre en Juan 17, orando para que Dios lo glorificara en la tierra. Verso 2. Después de haber acabado la obra que se le encomendó que hiciese. Verso 4. El Señor Jesús describe la gloria que compartió con su Padre antes de la creación. Verso 5. Esa gloria está claramente descrita en Juan
1:3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando el Señor Jesús dice que compartirá su gloria con sus discípulos, verso 24, es evidente que lo que verán sus discípulos es la gloria de Dios en su rostro, según de Corintios 6:4, como recuerdo de su transfiguración. En otras palabras, el Señor Jesús, como Hijo de Dios, al mencionar la unidad del Espíritu, puede confesar lo que ningún otro humano puede decir: ser uno con su Padre. Eso significa que no podemos encontrar a Dios fuera de Cristo, ni conocer su voz que nos habla, sino en Cristo. Los otros 3 evangelios también indican la naturaleza divina del Señor Jesús. Mateo 1:23 identifica al Señor Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Marcos 2:1-12 y Marcos 4:31-41 respectivamente demuestran que el Señor Jesús perdona los pecados y tiene dominio sobre la naturaleza. Estos son 2 ejemplos donde las obras del Señor Jesús demuestran cómo hizo lo que solo Dios podía hacer. Juan 5:19-30, Juan 7:16, Juan 14:31, Juan 15:15. Haciendo una mención más explícita, haciendo una mención más explícita al título Hijo de Dios, Lucas 1:35 identifica al Señor Jesús sin un padre terrenal. El Señor Jesús es designado como el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo en lugar de un padre humano. Luego, al final del Evangelio de Mateo, el Hijo es mencionado con el Padre y el Espíritu Santo en el mandato del bautismo en Mateo 28:19, resaltando el texto la indicación en el nombre del, significando que el bautismo a los discípulos de todas las naciones que creerán el anuncio del Evangelio debe ser realizado en el nombre que dio a conocer Cristo del Dios verdadero a sus discípulos durante su ministerio público. Juan 17:6, 11:26. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por último, en Mateo 26, 63, 64, el Señor Jesús es acusado de blasfemia porque anunció que resucitaría. Esa declaración la haría hijo del bendito, conforme a lo que está escrito sobre las misericordias fieles de David, Isaías 55:3, Hechos 13:34. Así, para todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo, Gálatas 3:26. Existe la necesidad continua de confesar que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, Juan 20:31, Hechos 9:20. Porque solo quien conoce al Hijo, como lo revela la Escritura, tiene la vida que Dios promete en su nombre. Esto es lo que claramente enseña el Nuevo Testamento, lo que la iglesia primitiva siempre reconoció y defendió, y lo que los verdaderos discípulos continúan confesando y creyendo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios,
a quien conduce toda la escritura para revelar que es Dios y hombre. Aclaración concreta. El único Dios verdadero, que es Espíritu eterno, el Señor del Antiguo Testamento, que fue manifestado en carne, tomó en sí la forma de siervo, semejante a los hombres, y al nacer de mujer es llamado Hijo del Hombre. Y como el santo ser que fue engendrado por virtud del Espíritu Santo es llamado Hijo de Dios. El sentido y significado de esta declaración es que el que ha venido es niño nacido, hijo dado, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. De ahí que Pablo diga sin duda alguna, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. El Hijo no es la carne como algunos afirman temerariamente, y tampoco es un estuche o envase de la divinidad. Cuidado con eso. El Hijo no es el mismo sentido o significado que percibimos de un padre y su hijo terrenal, no. Estimado oyente, Dios no se casó ni tuvo un hijo. Dios no se unió con María, ni juntos produjeron un hijo. Durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó al Señor Jesús: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. El Señor Jesús respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Los líderes judíos respondieron acusando al Señor Jesús de blasfemia. Mateo 26:65-66. Más tarde, ante Poncio Pilato, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7. ¿Por qué el declarar ser hijo de Dios se consideraría como una blasfemia merecedora de la pena de muerte? Los líderes judíos entendieron exactamente lo que el Señor Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser Él, Hijo de Dios, significa ser de la misma naturaleza divina, pues Cristo salió de Dios. Juan 8:42. El Hijo de Dios no es una parte de Dios, no, es el Verbo hecho carne. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, es que era Dios mismo, que siendo hombre se hacía Dios. Y era una blasfemia para los líderes judíos. Por lo tanto, ellos demandaron la muerte del Señor Jesús, que, según ellos, se ajustaba a Levítico 24:15, Juan 5:18. El nombre. Dios usó varios títulos que son única y exclusivamente de Él. Nadie más se puede atribuir ninguno de ellos. Vamos a mirar
100 títulos del Señor. Compartimos estos 100, pero sabemos que hay muchos más. No les voy a dar la cita bíblica. Si desea alguien el estudio, con mucho gusto se lo envío. Intercesor, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Amén, apóstol de la fe que profesamos, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, el autor de la vida, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el autor de la salvación, el principio y el fin, el único y bendito soberano, el pan de Dios, el pan de vida, la piedra angular, el pastor supremo, el Cristo, creador, el libertador, la vida eterna, Padre eterno, la puerta, fiel y verdadero, el testigo fiel y veraz, el primero y el último, el primogénito de la resurrección, Dios, el buen pastor, el gran pastor, gran sumo sacerdote, cabeza de la iglesia, heredero de todo, sumo sacerdote, el verdadero, el santo, esperanza, la esperanza de gloria, poderoso Salvador, yo soy, la imagen de Dios, el Rey eterno, el Rey de Israel, el Rey de los judíos, Rey de reyes, Rey de los siglos, el Cordero de Dios, Cordero sin mancha y sin defecto, el último Adán. Este es el título número 50. Sigo con el 51. La vida, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, el que vive, la piedra viva, Señor, el Señor de todos, el Señor de la gloria, el Señor de señores. El Señor es nuestra salvación, el hombre celestial, mediador de un nuevo pacto, Dios fuerte, la brillante estrella de la mañana, la raíz y la descendencia de David, el Hijo unigénito de Dios, nuestra santificación, nuestro esposo, nuestro protector, nuestra redención, nuestra justificación, nuestro Cordero Pascual, el poder de Dios, piedra principal escogida y preciosa, príncipe de paz, profeta, la resurrección y la vida, vástago justo, el justo, la roca, la raíz de David, el soberano de la creación de Dios, el soberano de los reyes de la tierra, Salvador, Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Hijo del Altísimo, autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, el único mediador, la piedra que desecharon los constructores, el verdadero pan, la luz verdadera, la vid verdadera. Título 95, la verdad. El 96, el camino. 97, la sabiduría de Dios. 98, consejero admirable. 99, el verbo. Título número 100, el verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Estimado oyente, usted puede confiar plenamente en el Señor Jesús y reposar confiadamente en Él para la salvación personal. No hay una fuente de verdad más confiable que Él.
ya que Él es la verdad misma y el único camino al cielo. Juan 14:6. La creación del hombre y su caída. En el principio Dios creó al hombre, inocente, puro y santo. Pero, por medio del pecado de desobediencia, Adán y Eva, los primeros de la raza humana, cayeron de su estado santo y Dios les expulsó del Edén. El Señor sacrificó un cordero inocente para cubrir la desnudez de nuestros padres. Derramó sangre inocente, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. Génesis 1:27, Romanos 3:23, 5:12. Miles de años más adelante, ese mismo Dios que sacrificó un cordero inocente para Adán y Eva, se manifestó en carne y fue el cordero, derramando su sangre inocente, ya no para los dos seres humanos del Edén, sino para toda la humanidad. Arrepentimiento y conversión. El perdón de pecados se obtiene por el arrepentimiento genuino, el hecho de confesar y abandonar los pecados. Somos justificados por fe en el Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, el Señor Jesús lo declaró y los apóstoles insistieron en ello, tanto a los judíos como a los gentiles. Hechos 2:38, Hechos 11:18, Hechos 17:30. La palabra arrepentimiento viene de varias palabras griegas que significan cambio de punto de vista y de propósitos, cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de vida, transformación, etcétera, etcétera. El Señor Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Hechos 4:15. Hechos 4:12, perdón. Bautismo en agua. La manera bíblica de bautismo es por inmersión y es solo para los adultos que se han arrepentido completamente, habiéndose apartado de sus pecados y de su amor para el mundo. Debe ser ministrado por un obrero del Evangelio lleno del Espíritu Santo o un creyente que sea diácono con las mismas condiciones espirituales, obedeciendo la palabra del Señor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos de los Apóstoles 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, obedeciendo y cumpliendo así Mateo 28:19. El bautismo del Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, no otro. El Señor Jesucristo dijo en Hechos 1:5: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya no estaré con vosotros, sino en vosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? 1 Corintios 6:19. Lucas nos cuenta en Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Los términos bautizar en Espíritu Santo y fuego, llenos del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo son términos sinónimos usados indistintivamente en la Biblia. Es bíblico esperar que todos los que reciben el don, la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo reciban la misma señal física, señal inicial de hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas
como se relató en Hechos 2:4, Hechos 10:46, Hechos 19:6, y el don de lenguas, como se explica en 1 Corintios capítulos 12 y 14, son iguales en esencia, pero distintos en uso y propósito. Uno describe la experiencia del Pentecostés. El otro texto nos habla del don que se ejerce por algunos en medio de la congregación para edificación. El Señor, por medio del profeta Joel, dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Pedro, explicando esta experiencia maravillosa, dijo: habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Pero lo grande de esta promesa es que abarca desde Pentecostés hasta el tiempo en que la iglesia será recogida. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hechos 2:39. Sanidad divina. El primer pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel, después de librarlos de Egipto, fue un pacto de sanidad. El Señor dijo: si oyeres atentamente la voz de tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Éxodo 15:26. En algunas traducciones se lee: porque yo soy tu médico. Siendo el Señor Jesús nuestro médico, tenemos al más capaz de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo recorrió toda Galilea, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Mateo 4:23-24. La promesa de ser nuestro sanador y salvador se basa en la mejor declaración sobre quién es el Señor. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El sufrimiento sustituto del Señor Jesucristo fue el pago por la sanidad de nuestros cuerpos, igual que pagó por la salvación de nuestras almas, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La confirmación de lo dicho en Isaías se encuentra en el escrito de Mateo 8:17, cuando se lee: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Veamos también 1 de Pedro 2:24. De todo esto, vemos que la sanidad divina del cuerpo está en la expiación. Siendo verdad esto, la sanidad es para todos los que creen. El Señor Jesús prometió a los creyentes: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:18. Más tarde, Santiago escribió en su carta a todas las iglesias: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:14-16. Todas estas promesas son para la iglesia de hoy. La cena del Señor. La noche en que fue traicionado nuestro Señor, Él comió la cena pascual con los apóstoles y después la instituyó como sacramento. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:19-20.
Así fue instituido el uso del pan literal y el fruto de la vid, los cuales son tomados literalmente como emblemas de su cuerpo molido y sangre derramada. Hay también una significación espiritual y una bendición en tomar la cena del Señor. ¿Cuál es? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. El lavamiento de pies. Cuando terminó la cena pascual, el Señor Jesús se levantó de la cena y quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4, 5. El Señor Jesús dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Escuchó, hermano Cupertino? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14, 15. Este primer ejemplo fue dado por nuestro Señor y es una institución divina. Los creyentes hacemos bien en seguir su ejemplo al lavar los pies los unos a los otros. En casa lo podemos hacer a nuestra esposa, a nuestros hijos, demostrando así el espíritu de humildad. La santidad. Una vida piadosa debe caracterizar la vida de todo hijo del Señor y debemos vivir según el ejemplo dado en la palabra de Él. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21, 23. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 15, 16. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Juan 1, 17. Un cristiano, para guardarse salvo, debe caminar con el Señor Jesús y guardarse en su amor. Judas 21. Y en la gracia de Dios. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Cuando una persona comete transgresión y peca contra el Señor Jesús, nuestro gran Dios, pierde su favor divino. Si continúa en pecado y no se arrepiente, al final se perderá y será lanzado al lago de fuego. Juan 15, 2, 6, 2 y Juan 15, 2, 6, 2 y Pedro 2, 20, 21.
Judas 11 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. También usted puede leer Hebreos 6:4-6. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La restauración de todas las cosas. Entendemos que las Escrituras enseñan la restauración de todas las cosas, de que habló el Señor por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Hechos 3:21. Pero no encontramos que el diablo, sus demonios y los pecadores estén incluidos. No. Apocalipsis 20:10. Este tiempo corresponde al reino milenial, el traslado de los santos. Creemos que se acerca el tiempo de la aparición del Señor. Entonces los muertos en Cristo se levantarán y nosotros los que quedamos seremos arrebatados con ellos a encontrar al Señor en el cielo. 1 Corintios 15:51-54, Filipenses 3:20-21. La segunda venida del Señor Jesús. La doctrina que enseña que el Señor Jesús vuelve la segunda vez, tal como se fue, está claramente expuesta por el mismo Señor Jesucristo y fue predicado y enseñado en la iglesia primitiva por los apóstoles. Por eso, sus hijos hoy en día estamos seria y ansiosamente esperando el glorioso acontecimiento. Mateo 24, Hechos 1:11, Hechos 3:19-21, 1 Corintios 11:26, Filipenses 3:20-21, 1 Tesalonicenses 4:14-17, Tito 2:13-14. El milenio. Creemos además que la angustia sobre la tierra es el principio de dolores. ¿Quiere que se lo repita? Es el principio de dolores y se hará más intensa hasta que haya un tiempo de tribulación inimaginable, cual nunca fue desde que hubo seres humanos hasta entonces. Mateo 24:3-8, Daniel 12:1. Este periodo de tribulación será seguido por el amanecer de un día mejor en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Apocalipsis 20:1-5, Isaías 65:17-25, Mateo 5:5, Daniel 7:27, Miqueas 4:1-2, Hebreos 2:14, Romanos 11:25-27. Juicio final. Cuando terminen los 1000 años de gobierno del Señor Jesús, habrá una resurrección de los muertos en Cristo, quienes serán llamados delante del gran trono blanco para el juicio final. Y todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, el cual el Señor ha preparado para el diablo y sus ángeles, siendo Satanás el primero en ser lanzado. Mateo 25:41, Apocalipsis 27:15, Apocalipsis 21:8. Al ver estas maravillosas verdades que creemos y recibimos, no nos resta sino permanecer en Cristo y su verdad, para no ser avergonzados el día del triunfo de Cristo en su gloria, de la iglesia y la eternidad en un cielo nuevo y una nueva tierra. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, 1000 gracias, 1000 millones de gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús. No tenemos cómo pagarte tanto amor por todo lo que hiciste hasta el día de hoy por nosotros. Gracias, gracias.